Hoy sábado, hoy sábado 10 de enero del 2026, con el tema El significado del perdón, nos acompaña desde Venezuela nuestro querido pastor Manuel Ospino. Bueno, muchas gracias nuevamente en el nombre del Señor por esta invitación y por la hermosa oportunidad de estudiar la palabra de Dios juntamente con ustedes, mis amigos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Yo voy a proyectar también el texto bíblico y vamos a comenzar, por favor, en el capítulo número 8 de Hebreos, ¿ok? Capítulo número 8 de Hebreos y voy a leer a partir del versículo número 10. Es un versículo conocido por nosotros porque nos presenta la triple promesa del pacto que es llamado, aquí en Hebreos, es llamado pacto, al mismo tiempo que es llamado el pacto eterno. ¿Ok? Como paréntesis, recordamos que al hablar de nuevo pacto y al hablar de pacto eterno, la palabra de Dios está hablando de la misma cosa. El pacto eterno es lo mismo que el nuevo pacto, solo que se le llama nuevo porque la sangre que confirma este pacto fue derramada en un momento histórico posterior al pacto del Sinaí. El pacto del Sinaí en la escritura es llamado el antiguo pacto, pero el nuevo pacto que fue confirmado con la sangre de Cristo es el mismo pacto eterno porque es el pacto que brinda la promesa de salvación desde el mismo instante en que hubo pecado en el jardín del Edén. De manera que todo ser humano en la faz de la tierra que ha sido salvo, que está siendo salvo y que será salvo al fin, todos serán salvos por uno y solo pacto, el pacto eterno, el pacto de la misericordia, el pacto de la gracia, que fue manifestado en el jardín del Edén tan pronto como hubo pecado a través de la promesa de Génesis 3:15 y está vigente hasta que el misterio del Evangelio sea consumado por medio de Cristo Jesús. Bien, después de este paréntesis, nosotros tenemos aquí en Hebreos 8, versículos número 10 en adelante, nosotros tenemos las tres promesas del pacto nuevo. Como ya hemos dicho, el pacto eterno, que es lo mismo. Entonces, estas promesas, estas tres promesas que constituyen el pacto eterno, ¿ok? Comienza con la promesa del, eh, a mí me gusta llamarlo, de la renovación cardiomental, ¿ok? Renovación cardiomental. ¿Por qué? Porque es la promesa de escribir la ley de Dios. Como ustedes saben, la ley de Dios es su voluntad. Escribir la voluntad del Padre, la ley de Dios, en la mente y corazón. Entonces, noten cómo la primera promesa del pacto tiene que ver con la mente y corazón de aquellos que van a ser convertidos en adoradores, convertidos en siervos del Señor, de aquellos que van a ser hechos obedientes por medio de Jesucristo y la sangre del pacto eterno. La primera promesa que Dios hace para ellos es que les va a grabar la ley suya en la mente y corazones de ellos. Una cosa maravillosa. La segunda promesa del pacto tiene que ver con comunión, ¿ok? Esto es comunión verdadera. Esto es verdadera unión entre el Padre de Gloria y sus hijos por medio del ministerio de Jesús. Por medio del ministerio sumo sacerdotal de Jesús, nosotros somos unidos al Padre a través de una unión que nada puede derribar, nada puede derrumbar esa unión verdadera, salvo la decisión humana. Nada puede impedir que usted tenga comunión con el Padre de Gloria. No existe nada en el universo, salvo la propia decisión del ser humano, que pueda impedir
que usted y yo tengamos comunión legítima, verdadera con el Padre. Esta es la promesa de comunión. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que usted puede, por medio de Jesucristo, usted puede estar unido al Padre y conocerlo personalmente, así como los hombres y varones de Dios en la Escritura conocieron y fueron movidos por su Espíritu. Así podemos conocer a Dios directamente por medio de su Espíritu que ministra conocimiento del Padre para nosotros. Y nosotros en el día de hoy, en nuestro tema, nos vamos a enfocar en esta última promesa. Como ustedes pueden darse cuenta, es una promesa que tiene que ver con el perdón. ¿Perdón de qué? De iniquidades, injusticias y pecados. Vamos a leer lo que dice el texto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la promesa del perdón. Es parte de la promesa del pacto eterno. Es perteneciente a la delicia de la mente divina. ¿Cuál es la delicia de la mente de Dios? Manifestar su gracia a los seres humanos. Esto es parte de su eternidad. Dice la señora White, la mensajera del Señor, en la matutina que se llama Dios nos cuida. Ella lo dice en el número 6 de marzo de esa matutina, de esa devoción matinal. Ella dice que tan ciertamente como que nunca ha habido un momento en la eternidad en el cual Dios no exista, así tan ciertamente nunca ha habido un momento en el cual manifestar su gracia a los seres humanos no sea la delicia de la mente divina. Dicho en términos positivos, la delicia de la mente divina desde los días de la eternidad es manifestar su gracia a la humanidad, y esto es tan seguro como el hecho de que Dios existe desde la eternidad. Así que nosotros podemos estar seguros, absolutamente seguros, y podemos creer porque la palabra lo dice. Podemos estar seguros y absolutamente convencidos de que Dios, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, anhela con todo su ser manifestar su gracia hacia nosotros. Realmente Él es bueno. Él es bueno. Así que nosotros vamos a enfocarnos en esta promesa. Esta promesa es promesa del perdón. Así que leemos, dice el texto bíblico, porque seré, miren la promesa de Dios, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que Dios será propicio a nuestras injusticias. Quiere decir que, atención, Él no va a actuar en relación con nuestras injusticias. Él no va a actuar primeramente por medio de la ira hacia el pecado. ¿Ok? Esto significa, delante del pecado, Dios actúa necesariamente movido por su amor. Él actúa delante del pecado con ira. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios por sus criaturas lo lleva a detestar con ira santa el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que amenaza la existencia, la vida, el gozo y la felicidad de sus criaturas. Por eso delante del pecado Dios responde con ira. ¿Y qué cosa es ira? Ira es la manifestación del amor de Dios en la destrucción del pecado. La ira de Dios es sobre el pecado. ¿Ok? La ira de Dios es siempre sobre el pecado. Dios no está airado con el pecador.
Dios está airado con el pecado, porque su ira es la manifestación de su amor que destruye el pecado. Pero Dios ama al pecador. Lo que esta promesa nos está diciendo es que ante la comisión del pecado, ante la existencia del pecado en sus criaturas, Dios no responde con ira al pecador, sino que le es propicio. Dios actúa de una manera bondadosa hacia el pecador. Dios responde ante el pecador de una forma en la cual su justicia, en vez de destruir el pecador, lo va a restaurar, lo va a sanar del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo lo hace? Mire cómo lo hace. Él promete, y en esto consiste el ser propicio ante la injusticia, él promete que no va a recordar, no se va a acordar del pecado y de las iniquidades. Ahora viene entonces la pregunta, ¿cómo es que Dios perdona el pecado para que así pueda no acordarse de él y pueda no acordarse de las iniquidades? ¿Cómo es que Dios perdona el pecado? ¿En qué consiste este perdón? ¿Qué significa que Dios pueda perdonar hasta el punto de no recordar más el pecado y la iniquidad? ¿Qué significa el perdón? Ok, vamos a mirar entonces lo que viene a continuación en el libro de Hebreos, capítulo número 9. ¿Por qué? ¿Por qué el capítulo 9? Porque luego de haber dicho que las promesas del pacto eterno incluyen un perdón tan verdadero, tan genuino, que Dios puede no acordarse más del pecado y de las iniquidades, el autor de Hebreos nos va a desarrollar cómo este perdón es ejecutado. ¿En qué consiste este perdón? ¿Cómo es que Dios lo cumple, lo lleva a cabo? ¿Qué es lo que Dios hace que lo faculta para perdonar y no acordarse más del pecado y de las iniquidades? ¿Qué es lo que Él hace? Ok, entonces en el capítulo 9 de Hebreos nosotros vamos a tener un despliegue de cómo funciona este perdón. Entonces, después de este versículo, el versículo número 12 que acabamos de leer, viene el versículo número 13 que sencillamente termina el capítulo diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, el versículo 13 sencillamente no añadió mucha explicación sobre el versículo 12, porque en realidad el versículo 13 se enfoca en la frase nuevo pacto, que es una frase que apareció aquí en el versículo número 8. ¿Ok? Mira la frase nuevo pacto que aparece en el versículo número 8. Y esta es la frase de la cual toma el versículo número 13 para decirnos que, bueno, al decir nuevo pacto, ya se ha dado por viejo al antiguo. Ok, entonces, el versículo 1 del capítulo número 9 comienza el desarrollo del perdón. Y el desarrollo del perdón inicia por medio de la presentación de lo que era el ministerio del santuario terrenal. ¿Ok? Lo que sucedía en el santuario terrenal. Entonces dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Ok? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo, y aquí va a decirnos algo acerca del santuario terrenal. Nos habla de el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, nos habla de lo que había en el lugar santísimo, nos habla del incensario de oro, el arca del pacto, nos habla de esa arca como conteniendo la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto o la ley de los 10 mandamientos. Nos habla acerca del propiciatorio,
que tiene querubines de gloria, y así sucesivamente. Y en el versículo 5, atención, él dice, bueno, de estas cosas, ¿ok? De estas cosas de las cuales estamos hablando, que son cosas que nos muestran la forma en la que estaban dispuestas las cosas y los muebles que constituían el interior del santuario, de estas cosas, de estas disposiciones, no se puede hablar ahora en detalle. En otras palabras, él dice, ok, esta es la forma en la que el santuario funcionaba, pero no vamos a entrar en detalle acerca del significado de estas cosas, no vamos a detallar mucho, solamente las menciono para que recuerden cómo estaba dispuesto el santuario terrenal. Ok, entonces él dice, versículo 6, y así dispuestas estas cosas, ok, las cosas del santuario terrenal, así dispuestas estas cosas, él nos va a decir lo que sucedía, ¿ok? En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. En otras palabras, en el lugar santo entraban diariamente los sacerdotes para hacer todas estas cosas que utilizaban los muebles y las disposiciones del santuario terrenal. Bien, ahora dice, pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Ok? La palabra entrar no aparece, pero está implícita por este verbo que está aquí. ¿Ok? Porque el versículo 6 y el versículo 7 es un contraste. Es un contraste entre lo que sucedía en la primera parte y en la segunda parte, en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, está hablando de entrar. Entonces, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Una vez al año qué? Entraba. ¿Ok? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y entraba no sin sangre, ¿ok? Entraba por medio de una sangre que había sido ofrecida por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y ofrecía con una sangre que había sido ofrecida por sí mismo, por su casa y también por los pecados de ignorancia del pueblo. En virtud de esa sangre podía entrar, era sangre inocente, ¿verdad? Y con esa sangre rociaba los muebles del santuario y, como ustedes saben, hacía la limpieza, hacía la purificación. ¿De qué? Del santuario, ¿ok? Limpiaba cada uno de sus muebles, limpiaba el altar y también se limpiaba el pueblo. ¿Dónde lo encontramos? En Levíticos 16. Se limpiaba el santuario, el altar y los que adoraban en él. Santuario, altar y los adoradores. Santuario, altar y el pueblo. Todo era limpio, gracias a la sangre inocente con la cual se entraba al lugar santísimo. Todo era limpio ese día. Ok, ahora mira esto, mira lo interesante. Después de decirnos esto, cosa que nosotros ya sabemos, ¿ok? Solo la estamos repasando. Después de decirnos esto, mire lo que va a ocurrir ahora. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿con qué? Con estos ministerios, ¿verdad? Con esta forma de proceder. Se entraba al lugar santo, pero una sola vez al año al lugar santísimo y así sucesivamente. Ok, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, no se había manifestado el camino a la presencia de Dios, porque el sumo sacerdote, a pesar de que entraba una sola vez al año, lo hacía rodeado de incienso para no ver cara a cara directamente la manifestación de la gloria de Dios. Entraba con incienso. De manera que el camino a la presencia del Padre, el camino no estaba abierto aún, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, el camino al lugar santísimo no estaba abierto todavía. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque por medio del ministerio que consistía en sombras, tipos y figuras, no la misma sustancia de las cosas, entonces se daba a entender que todo era una sombra, que todo era una maqueta, que todo era una forma didáctica de enseñarnos acerca del ministerio real de Cristo en el santuario. Entonces dice el texto, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahora mira esto, aquí viene el punto, aquí viene el punto. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Fíjate, el tiempo presente, en el momento en que la epístola a los hebreos se escribe, el tiempo presente es el tiempo
en donde el santuario todavía está funcionando el santuario terrenal, funciona el templo que está en Jerusalén. El templo está funcionando. ¿Cómo sabemos que el templo está funcionando y que no ha sido destruido? Bueno, porque en el capítulo número 8, fíjate, capítulo número 8 se nos dice, ojo, ojo, que si Cristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué no sería sacerdote en ese momento Jesús si estuviera sobre la tierra? ¿Por qué no sería sacerdote? ¿Por qué? Porque mira por qué. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En otras palabras, el templo está funcionando. Cuando se escribe la epístola a los hebreos, el templo de Jerusalén está en pleno funcionamiento y allí había sacerdotes que ofrecían sacrificios y ofrendas según la ley. Por tanto, el autor nos dice aquí en el capítulo número 9, versículo número 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué significa el tiempo presente? Significaba el tiempo en el cual el templo todavía estaba funcionando y se ofrecían, por medio de sacerdotes terrenales, se ofrecían sacrificios y ofrendas allí en el santuario, en el templo. Y ahora mira lo que sucede con cuál es el problema de esos sacrificios. Ojo, ojo con esto. El problema de ofrecer sacrificios y ofrendas ya habiendo Cristo muerto. No descontextualicemos. No había ningún problema en ofrecer sacrificios y ofrendas porque estos sacrificios y ofrendas habían sido estipulados por Dios en su palabra. Pero el problema de ofrecer sacrificios y ofrendas era que ya Cristo había venido, ya Cristo había muerto, resucitado y alcanzado la diestra misma del Padre. Y había sido designado Cristo como verdadero sacerdote del santuario que edificó Dios y no el hombre. Por tanto, seguir ofreciendo sacrificios y ofrendas después de Cristo haber venido, muerto, resucitado y subido al trono de gloria, era un problema. Era un problema. ¿Por qué? Porque estos sacrificios y ofrendas que se seguían ofreciendo, habiendo ya venido Cristo, no pueden, ¿qué cosa, hermanos? Por favor, léanlo ustedes mismos. No pueden, ¿qué? No pueden hacer perfecto. Ahora, ¿en relación a qué no pueden hacer perfecto? ¿Qué es lo que no pueden perfeccionar? ¿Qué es lo que estos sacrificios y ofrendas que se ofrecen, habiendo ya venido Cristo, qué es lo que no pueden lograr? No pueden hacer perfecto. A ver, pero ¿en relación con qué? Perfección en relación con qué. Mire, en relación con qué. ¿En cuanto a qué? A la conciencia. No pueden perfeccionar en relación con la conciencia, refiriéndose a la conciencia. Hablando de la conciencia, estos sacrificios y ofrendas no pueden perfeccionar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pueden perfeccionar estos sacrificios y ofrendas en la conciencia, en relación con la conciencia? ¿Por qué? Bueno, porque dice el texto de Hebreos capítulo 10, versículo número 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué, hermanos? No puede quitar los pecados. Y por esa razón, el texto dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense, bienes venideros, todo lo que funcionaba según la ley en el santuario terrenal era sombra. ¿Sombra de qué? De bienes venideros. Sombra de lo que había de venir. Y eso que había de venir eran bienes, bienes venideros. ¿Cuáles son esos bienes venideros? Pues el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto o del pacto eterno, que ya las vimos. El perdón del pecado, la renovación de la mente y el corazón por medio de la grabadura o escritura de la ley en ellos, en el corazón y en la mente, y la comunión real, genuina entre el Padre de Gloria y nosotros por medio de Cristo. Esos bienes venideros, el santuario terrenal no los podía ministrar. ¿Por qué?
porque no tenía la imagen misma de las cosas, sino solamente la sombra de los bienes venideros. Y entonces, mire, como tenía solamente la sombra, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, que nunca puede la ley, nunca pudo la ley y las cosas que ocurrían en el santuario terrenal, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede ¿qué? Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. No los puede hacer perfectos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conciencia. No puede alcanzar la conciencia, no puede perfeccionar en relación con la conciencia a los que se acercan. ¿Por qué? Bueno, porque en esos, ojo, en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados. Y ahora yo quiero que ustedes ahora conecten este versículo 3 con el versículo número 12 del capítulo número 8. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 12. ¿Recuerdan la promesa? ¿Recuerdan la promesa del perdón? Vamos a leerla de nuevo. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Ah, pero ¿qué era lo que sucedía cada año? Mira lo que sucedía cada año. Cada año en esos sacrificios se hacía ¿qué? Se hacía memoria de qué? De los pecados. ¿En qué sentido se hacía memoria de los pecados? Bueno, muy fácil. Si cada año hay que ofrecerlos, pues el sacrificio que se hizo este año no vale para el siguiente, porque cada año hay que ofrecerlo de nuevo. De manera que cada año el pecado está presente y cada año el pecado se recuerda y cada año el pecado es un problema y cada año Dios recuerda el pecado y cada año el pueblo recuerda el pecado y cada año el pecado está presente. Entonces, ese es el punto. El punto es que el santuario terrenal no podía hacer perfecto porque no puede quitar el pecado y como el pecado no está quitado, se hace memoria del pecado, se recuerda el pecado. Entonces, lo que Dios promete aquí en Hebreos capítulo 8, versículo número 12, cuando Él dice, no voy a acordarme más del pecado y de sus iniquidades, amigos, para que eso sea cierto, para que Dios no se acuerde más del pecado y de las iniquidades, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que quitar el pecado. Porque la razón por la cual en aquellos sacrificios cada año se hace memoria del pecado es porque ellos no habían podido quitar el pecado. Por eso el pecado era recordado. ¿Por qué? Porque no se había quitado. Entonces, para que Dios cumpla su promesa de no acordarse más del pecado, ¿qué es lo que tiene que suceder? Debe encontrarse la forma de quitar el pecado. ¿Ve? Debe encontrarse la fórmula, el secreto para quitar el pecado. Y aquí viene la pregunta, aquí viene la grandísima pregunta que el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreos desarrolla. ¿De dónde es que Dios tiene que quitar el pecado? ¿De dónde lo va a quitar? ¿Dónde está el pecado que hay que quitarlo? ¿De dónde lo va a quitar? Para que pueda cumplir su promesa de perdón, que es no acordarse más del pecado. ¿De dónde lo tiene que quitar? Ah, bueno, mira esto. El versículo número 9 del capítulo 9 nos da una pista. Y esta respuesta es doble. Voy a repetirlo. ¿De dónde tiene Dios que quitar el pecado para que pueda cumplir su promesa de no acordarse más del pecado? La respuesta es doble. Respuesta doble. Número uno, el versículo 9 nos da una pista. El pecado debe ser quitado ¿de qué? De la conciencia. El pecado debe quitarse de la conciencia. ¿De qué conciencia? ¿De qué conciencia? Vamos a ver de qué conciencia está hablando. Versículo número 13 y versículo 14. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia. Dice así.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mira lo que hace la sangre. Atención, la sangre de Cristo, mira lo que hace. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera respuesta. Dios, por medio de la sangre de Cristo, quiere quitar el pecado de la conciencia de los adoradores, de la conciencia de aquellos que por la fe vienen al Padre en Cristo. Cristo con su sangre hace algo que no podemos explicar jamás con palabras completas, claras y suficientes, pero podemos referirnos a una obra que Jesucristo mismo, con la eficacia, poder de su sangre, Jesucristo viene a hacer en nosotros. Jesucristo viene a limpiar la conciencia. Jesucristo viene a quitar las obras muertas de la conciencia. Jesucristo viene a quitar el pecado de nuestras conciencias. Y cuando Él viene a limpiar nuestras conciencias, la conciencia queda en un estado de pureza y limpieza que es habilitada para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, atención, la limpieza de la conciencia del creyente es una limpieza que Cristo realiza para habilitarnos, para capacitarnos, para hacer posible que nosotros sirvamos al Dios vivo. Lo que hace imposible para lograr el servicio al Dios vivo en justicia y santidad es una conciencia sucia, es una conciencia contaminada con pecado. Para que podamos servir en justicia y santidad al Dios vivo, para que podamos servirle y ser perfeccionados, necesitamos que Cristo limpie la conciencia. De manera que esa limpieza que Cristo hace por medio de su sangre no solamente es una purificación de lo antiguo, sino que es limpieza y purificación de lo antiguo y capacidad de servicio ahora. Es decir, lo que la mensajera del Señor resume como perdón del pecado y ayuda divina para la obediencia. ¡Qué maravilla! ¿Ves? El evangelio completo. Perdón del pecado y ayuda divina para la obediencia. Bendito y santo sea el Señor. El evangelio completo. Perdón de lo que ya hemos hecho y poder para resistir el mal de ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, primera respuesta. ¿De dónde quita Cristo el pecado? Lo quita de la conciencia. ¿Cómo lo hace? La limpia. ¿Con qué la limpia? Con sangre. ¿Qué significa que Cristo limpie la conciencia con sangre? Significa que la limpia con su propia vida. Viene y se hace presente en la mente. Viene para vivir adentro. Y ese es el mensaje de Hebreos 13, 20, 21. Cuando nos dice que la sangre del pacto eterno os haga aptos para toda buena obra o en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. La vida de Cristo en el alma, la vida de Cristo en el corazón, la vida de Cristo en la mente, lleva a cabo la limpieza de la conciencia
que habilita para el servicio. ¿Ok? El servicio en santidad y obediencia a Dios. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda respuesta. ¿Ok? Ya la primera respuesta la dimos. ¿De dónde quita Cristo el pecado? De la conciencia. De la conciencia del creyente que participa de los beneficios de su sangre eficaz. Ahora vamos a ver la segunda respuesta. ¿De dónde más la quita? Bueno, dice el texto bíblico. Vamos allá, rápidamente. Versículo 15. Para que nadie diga que estamos saltando el contexto, vamos a leer todo hasta que lleguemos al punto número 2. Así que por eso es mediador, Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, remisión y perdón es lo mismo, ¿ok? Interviniendo muerte para el perdón, interviniendo muerte para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ahora mira, esta muerte que interviene, ¿ok? Esta muerte que interviene es una muerte que posibilita, es una muerte que facilita, es una muerte que produce algo. ¿Por qué? Porque es una muerte que es como la intervención de la muerte de un testador. A ver, esto parece complicado, pero no lo es. La muerte de Jesucristo es la muerte de un testador. ¿Por qué? Cuando una persona se muere dejando un testamento, ¿verdad? Ese testamento entra en vigencia cuando la persona se muere. Si la persona no se ha muerto, el testamento no entra en vigencia. ¿Por qué? Porque el testamento es la voluntad póstuma de una persona. El testamento es la voluntad que se ejecuta después que la persona ya no está. Y ese testamento no puede ser alterado. ¿Por qué? Porque la única persona que puede alterar ese testamento ya está muerta. Así que el testamento es inalterable, porque lo único que puede alterar el testamento es la misma persona que lo hizo, pero la misma persona que lo hizo ya murió, así que no puede cambiar la voluntad del que está muerto, porque ya murió. Entonces, la muerte de Cristo funciona como la muerte de un testador. ¿Para qué? Para que la voluntad de perdón, para que la voluntad de salvar, para que la voluntad de Dios sea inalterable. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió. Está confirmada su voluntad de salvar, de perdonar, de bendecir. Su voluntad es como un testamento que, habiendo intervenido la muerte del testador, no cambia. ¿Ok? No cambia, sino que el testamento con la muerte se confirma. Por eso dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahora viene, mira el cambio de tema aquí. Ok. ¿Por qué estaba hablando de un testador? ¿Y por qué está hablando de un testamento? Y así sucesivamente. Porque nos está diciendo que a través de la muerte de Cristo y de la sangre de Cristo, el testamento, que es lo mismo que pacto, el pacto o el testamento está confirmado. Y ahora va a comparar, o mejor dicho, va a hacer un contraste con el primer pacto, es decir, el pacto del Sinaí. Y nos dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. En otras palabras, también hubo sangre en el primer pacto. Pero fue una sangre de qué? Mira lo que dice. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. El primer pacto, este que está aquí, el pacto del Sinaí, fue instituido con sangre. ¿Qué sangre? La sangre de los becerros y de los machos cabríos. ¿Y qué se hizo con la sangre? Bueno, la sangre fue rociada ¿a qué? Al libro del pacto y a todo el pueblo. ¿Ok? La sangre se roció al pacto, perdón, la sangre se roció al libro, al pueblo, y también la sangre se roció ¿a qué cosa? Al santuario terrenal y a todos sus muebles. Y eso es de lo que va a hablar a continuación. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, ojo, ojo, roció también con la sangre el tabernáculo. ¿Qué cosa fue rociada?
fue rociado el libro, fue rociado el pueblo, fue rociado el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Con qué propósito, amigos? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A ver, a ver, a ver. ¿Qué purificó la sangre? La sangre purificó, ojo, ojo, el libro, el pueblo, y purificó ¿qué cosa? El tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ah, muy bien, muy bien. No se les olvide. ¿Qué fue lo que fue purificado con sangre? Fue purificado el libro, el pueblo, el tabernáculo y los vasos del ministerio. Muy bien. ¿Y para qué fueron purificados? Bueno, para que comenzara el ministerio de sombras que todo eso traía. ¿Ok? Comienza el ministerio, todo fue purificado con sangre. Y ahora mire lo que dice aquí. Atención con esto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Ya va, ya va, ya va, ya va. Un momento, un momento. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Pues la única solución es que sea lo que dicen los últimos versículos. ¿Qué cosa fue purificada? El libro, el pueblo, el tabernáculo y los vasos. Esas cosas eran la sombra, la figura de las cosas que celestiales. Bueno, las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas con sangre. Y ahora mira, mira lo que va a decir el texto. Pero, aquí está el contraste, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, completemos, con mejores sacrificios que estos, tienen que ser purificados. ¿Mm? Aquí no está, tienen que ser purificados, pero está implícito. ¿Por qué? Porque el contraste es, a ver, si las cosas que eran figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así, las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, tienen que ser purificadas. Ah, ¿de dónde viene Cristo también a quitar el pecado? Ah, Cristo viene a quitar el pecado de las cosas celestiales mismas. ¿Cuáles son esas cosas celestiales? El tabernáculo celestial, los libros celestiales, el pueblo que se congrega delante de los ángeles, como dice Hebreos capítulo 12, ¿ok? Y por supuesto, todo lo que sirve al ministerio de Cristo, con sacrificios mejores, es decir, con sangre diferente a corderos y machos cabríos, deben ser purificadas. Ah, ustedes se están dando cuenta que la respuesta número 2 es que Cristo debe quitar el pecado ¿de dónde? No solo de la conciencia, debe quitar el pecado ¿de dónde? De allá, de las cosas celestiales mismas. ¡Wow! ¿Cuáles son esas cosas celestiales mismas? Bueno, los libros celestiales, los vasos celestiales, no sé si hay vasos, pero son figuras de las cosas celestiales. No sé cuáles serían las realidades celestiales de esos vasos, ¿ok? Del santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre, es así sabemos, ¿ok? Y todo lo que implica el pueblo congregado, que ya no se congrega al pie del monte Sinaí, sino que según el capítulo 12 se congrega delante del monte de Sión, en la congregación de los justos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Cristo tiene que hacer? Ah, Cristo tiene que quitar el pecado de la conciencia y tiene que quitar el pecado de las cosas celestiales mismas. Ah, y ahora mira cómo lo desarrolla. Mira cómo lo desarrolla. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Y no para ofrecerse muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué se ofrecía muchas veces sacrificio cada año? Porque se hacía memoria del pecado. Pero ya Cristo no necesita ofrecerse muchas veces. ¿Por qué? Porque ya no se va a hacer memoria del pecado. ¿Por qué? Porque su sangre sí lo pudo quitar. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿De dónde quita Cristo el pecado de en medio? De las cosas celestiales mismas. ¿Y de dónde más lo quita? De la conciencia de los adoradores. ¿Se dan cuenta ustedes qué maravilloso es lo que nosotros estamos mirando aquí? ¿Por qué entonces Cristo puede cumplir su promesa? ¿Por qué puede cumplir su promesa de no acordarse más del pecado? Porque lo lavó aquí en la conciencia y en el corazón, lo lavó aquí, lo quitó aquí en nosotros, y lo quitó y lo purificó allá en las cosas celestiales mismas. ¿Se dan cuenta ahora por qué? ¿Por qué la hermana White tenía razón cuando dijo en el conflicto de los siglos lo siguiente? Vamos a proyectarlo. Voy a proyectar el conflicto de los siglos. Miren lo que dice Elena de White aquí en el conflicto de los siglos, una cita muy, pero muy frecuentemente criticada, muy frecuentemente sacada de su contexto, pero es una cita absolutamente maravillosa. Mira lo que dice. Dice así: los que vivan en la tierra, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Ok. Fíjense que es en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Quiere decir que es sin un sumo sacerdote. ¿Ok? Estarán con Cristo como su sostén, estarán con el Espíritu Santo como aquel que habita plenamente en ellos, estarán, sin embargo, sin mediador. En otras palabras, no más intercesión, mediación por el pecado. Cristo está en ellos, los llena abundantemente con su espíritu, pero no está ya intercediendo en el santuario. ¿Ok? Ahora dice, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado. ¿Por qué? Por la sangre de la aspersión. Fíjense que la sangre de la aspersión lo que necesita es purificar ¿qué? Los caracteres. Diría el apóstol en hebreo, la conciencia. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Ahora mira lo que dice aquí. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Ahora mira esto. Mira el punto. Aquí está el punto. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, ¿verdad que sí? Quitados de en medio, ¿verdad que sí? ¿Quitados de dónde? De las cosas celestiales mismas, lo acabamos de estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre mientras Cristo limpia allá, mientras Cristo purifica allá arriba? ¿Qué es lo que debe llevarse? Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. ¿Y dónde? ¿Dónde ocurre esa obra de purificación? De liberación del pecado. ¿En dónde? Entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Será que Hebreos 9 está en armonía con eso? Limpieza de la conciencia y limpieza de las cosas celestiales mismas. ¿Está en armonía Hebreos? Absolutamente. Limpieza de arriba, limpieza de la conciencia aquí. Y esta es la obra, ojo, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Es decir,
El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es, mientras Cristo limpia arriba, limpie la conciencia aquí abajo. Permitámosle que limpie la conciencia aquí abajo. Que la limpie, que nos haga servir al Dios vivo en justicia y santidad. Y por esa razón podemos terminar con Hebreos. Hebreos, capítulo número 10, versículo número 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, en otras palabras, el camino nuevo y vivo es su humanidad. El camino nuevo y vivo que nos conecta con el Padre es su humanidad, porque Cristo, asumiendo nuestra carne, nos unió con la divinidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper, salvo por la decisión del ser humano. Nos conectó a través del camino nuevo y vivo que es su humanidad, su carne, su encarnación, es la unión del cielo con la tierra. Y ahora dice el texto, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acerquémonos con corazón, ¿qué? Mire cómo es el corazón. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Ahí está, fíjense. Limpios de mala conciencia, purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De manera que el perdón de Cristo ejecuta una purificación arriba en las cosas celestiales mismas y el mismo perdón de Cristo ejecuta una purificación en la conciencia aquí, nuestra conciencia, nuestra mente y corazón. De manera que Cristo puede cumplir su promesa de no recordar más el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a acordar? Escucha, porque lo limpió arriba y lo limpió aquí en la conciencia. Así que Él puede recibir en limpieza a aquellos que ha purificado y no tiene más necesidad de recordar porque ya limpió arriba también. Es una limpieza celestial que garantiza y opera la limpieza aquí en nuestras vidas, para que el perdón sea verdadero, genuino, completo y nunca más haya necesidad de recordar más el... ¿Por qué? Porque lo quitó de en medio, lavó las cosas celestiales mismas, lavó la conciencia de los adoradores y al hacerlo hizo que la salvación fuese completa en términos de un perdón que garantiza nuestra aceptación en el cielo y un perdón que lava y nos habilita para servir en santidad hoy, mañana y siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde y que esa limpieza sea nuestra. Que esa limpieza sea nuestra experiencia. Que Cristo lo haga, que Cristo haga su obra en nosotros, que la termine, que la ejecute a la perfección, que nos limpie y nos haga aptos para toda obra buena, haciendo su voluntad. Él en nosotros por medio de Cristo. Oramos. Nuestro Padre de gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el ministerio de Cristo, ministerio completo, completo, Señor, sin defecto. Ministerio que puedes reconciliarnos contigo arriba, limpiando las cosas celestiales mismas, el santuario, los libros, todo lo que es tu ministerio, Señor, haciendo que delante de ti seamos aceptos en Cristo. Y ministerio que es tan completo que también nos limpia aquí, Señor, en la conciencia, nos lava el corazón, nos habilita para servirte hoy, Señor. Bendito seas, Padre, por este ministerio tan santo, tan completo, tan eficaz. Te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria en el nombre de Jesús. Hazlo realidad en nosotros, cúmplelo por tu voluntad, por tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos las gracias al Señor por este mensaje, damos las gracias porque la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo nos puede limpiar por completo. Pastor Manuel, ¿será posible que si los hermanos escriben en el chat, no activen su micrófono, lo escriban, usted pueda ayudar a contestar algunas preguntas o dudas que queden? Hermano Raúl, yo debo irme a la iglesia ahorita porque mis niños van a tener un especial, pero puedo responder Ya, dos preguntas. Vamos a responder ya, dos preguntas en el nombre del yo le voy Señor. a hacer, yo le voy a hacer la primera.
Sí, ¿Será que adelante. los dirigentes de la Iglesia Adventista que no creen en esta hermosa verdad bíblica que usted ha dicho y que la sierva del Señor lo dice, y que creen que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, será que ellos no creen porque como el Señor Jesús aún no ha erradicado nuestra naturaleza pecaminosa, ellos creen que es imposible, que la gracia de Dios es imposible que pueda darnos victoria teniendo esta naturaleza? Em, a ver, hermano Raúl, yo creo que en esencia, muy, muy, muy en esencia, esto es un problema de fe. En otras palabras, es un problema de incredulidad. A ver, porque yo veo mi naturaleza todos los días. Yo la veo. Yo la veo en mis emociones negativas, por ejemplo. Yo la veo en la facilidad en la que yo puedo alterar mi ánimo, en donde mi ánimo puede ser tan volátil que en un segundo puede cambiar y puede... A ver, yo soy una criatura débil y yo veo mi naturaleza humana tan perversa, tan malvada, tan débil. Yo la veo todos los días. Y todos los que vivimos en la tierra podemos verla todos los días. Pero Dios nos ha pedido que no miremos nuestra debilidad, que no miremos nuestras circunstancias. Lo que Él nos pide es que miremos las promesas que nos dio en su palabra, que esas promesas inunden la cabeza, que habiten en el corazón y que le creamos. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Eso se encarga Él. A ver, yo no puedo cambiar mi corazón, pero puedo creerle, puedo confiar en Él. Y cuando yo le creo y esas promesas habitan en mi cabeza, Él se encarga. Él se encarga de vencer allí en donde mi debilidad es imposible que venza, pero Él se encarga, donde yo no puedo, Él se encarga. Cuando yo le creo, cuando su palabra, sus promesas habitan en mi cabeza, Él se encarga. Y entonces en el fondo, hermano Raúl, esto es un problema de incredulidad. Es un problema en donde wow, pareciera que, bueno, nos conformamos a lo que vemos. No, Dios no quiere que nos conformemos a lo que vemos. Dios quiere que creamos lo que nos promete, que creamos. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas gracias, pastor. Y la segunda pregunta la escribe la hermana Graciela. Dice, ¿cómo se distingue qué características se tiene cuando alguien está en el lugar santísimo? O sea, Ah, cuando el qué Señor lindo. Jesús está morando en el corazón de uno, ¿sí? Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, usted sabe, hermana Graciela, que nosotros solo podemos vivir en el lugar santísimo por la fe, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Porque las bodas, es decir, esa ceremonia en donde el Padre entrega la nueva Jerusalén a su Hijo, para que su Hijo dé el reino a los santos del Altísimo, esa ceremonia de bodas se lleva a cabo en ausencia física de los invitados de la boda, pero podemos acompañarlo por la fe. Y luego nosotros disfrutamos del banquete, ¿verdad? Ok, entonces ojo con esto. Nosotros acompañamos a Cristo al lugar santísimo por la fe. No lo acompañamos físicamente, sino por la fe. Ahora, cuando entramos al lugar santísimo, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, entramos con qué característica? Ojo, con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, mire, número uno, la persona que está en el lugar santísimo con Cristo no selecciona versos aquí y allá. No, no, no. Cree toda promesa, cree en plena certidumbre de fe. Lo que Dios dice, eso es, lo cree. Cree en su palabra. Y como cree en su palabra y cree en las promesas, la palabra actúa en él. ¿Verdad? La palabra actúa en él. ¿Ok? Plena certidumbre de fe. Ojo, con los corazones purificados de mala conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que habitamos en el lugar santísimo cuando creemos en el perdón de Dios, lo vivimos y estamos habilitados para el servicio, porque la limpieza de la conciencia nos perdona y nos habilita para el servicio. En otras palabras, participamos del poder de su gracia para obedecer. ¿Ok? Quien participa de la gracia para obedecer está en el lugar santísimo por la fe. Y atención, Amén. y finalmente dice, y lavados los cuerpos en agua pura. En otras palabras, la salvación del ser humano no es una salvación mental. No, 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 no. No existe una salvación que nos salva solo en nuestra mente. No, no. La salvación que Cristo quiere hacer es una salvación de todo el ser entero. Y ese ser incluye
nuestras vidas en el cuerpo. Así que la persona que está en el lugar santísimo está habitando en la luz del cuidado de su organismo viviente. Ojo, no cuida su organismo viviente, no cuida de su salud porque quiere vivir 150 años. Porque ustedes saben que hay un señor, hay un hombre que está luchando por ser el hombre más longevo del mundo y él quiere llegar a vivir 115 años. Y es una persona que, increíble, se mete en cápsulas de hielo, en vez de subir escalón por escalón, sube de dos en dos porque hay menos probabilidad de caerse y hacerse daño si se sube de dos en dos que de uno en uno. Es una persona que toma más de 115 pastillas al día. Entonces, esa persona quiere vivir para siempre, pero no por Cristo, solamente por alcanzar el récord Guinness, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros cuidamos del cuerpo para vivir 150 años, no, no, no. Cuidamos del cuerpo porque apreciamos el don de la salvación y hacemos lo que Él le agrada y anhelamos vivir solo de lo que Él nos da, de toda palabra que sale de su boca. Y entonces entendemos que la salvación es una salvación que ocurre aquí, en el ser entero. Por eso cuidamos del organismo viviente, para tener fuerza y poder para resistir la tentación, para abandonar los vicios. Características de alguien que vive en el mensaje del lugar santísimo, ¿ves? En el mensaje de los tres ángeles. Bueno, yo espero que esta respuesta haya sido satisfactoria. Yo les agradezco muchísimo. Ha sido para mí un verdadero placer y espero verlos de nuevo pronto con el favor de Dios. Muchas gracias, Pastor Manuel. Fue muy clara la respuesta. Nos vamos a poner de rodillas para terminar este culto divino y le pedimos que usted haga la oración final, por favor. Sí, 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 por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a orar. Santo Padre bendito, glorioso Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Queremos vivir en el mensaje de los tres ángeles, vivir en el mensaje del lugar santísimo, acercados a ti por gracia, acercados a ti, Señor, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Queremos, Señor, ser limpiados para que la obra de Cristo en el santuario sea completada, purificando allá arriba y purificándonos a nosotros aquí abajo, Señor. Para que la promesa del perdón sea fiel, para que la promesa del perdón sea completa y tú nos recuerdes más, Señor, nuestros pecados e iniquidades. Gracias, Padre, por hablarnos, por enseñarnos por tu palabra. Lo agradecemos y pedimos que todas estas promesas preciosas sean realidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un gran abrazo. Muchas gracias, Pastor. Muchas bendiciones también para usted, su familia y su ministerio. Bendiciones, hermanos. Nos vemos mañana a las 5:30, los que quieran en la madrugada de oración. Muchas Amén. gracias. Un feliz sábado. Amén, amén. Dios les guarde. Chao.